Vamos a dedicar este último video de la clase a una función de Excel que tenemos que cubrir, sin embargo se me hace bastante inútil. Esa es la fórmula que se llama subtotales, ¿ok? A veces tenemos una tabla y la tenemos organizada de cierta manera. Entonces lo que nosotros queremos saber es cuál es el subtotal. Lo primero que hay que hacer es organizarla en el término de los subtotales que queremos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta tabla tenemos mes, estado, región, contactos y ventas. ¿Ok? Es una tabla de ventas. Y tenemos aquí, por ejemplo, organizada en marzo, abril y mayo. Entonces, si nosotros le agregamos los subtotales, lo que va a hacer es simplemente darnos los subtotales por mes. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos los subtotales por estado, entonces deberíamos de organizar la tabla por estado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo organizar la tabla? Si mal no recuerdan, ya vimos la parte de sortear, organizar. ¿Ok? Pero si se les olvidó, vamos aquí están estos, ¿cómo se dice? Herramientas en las cuales le picamos sortear de A a Z y ya lo organizamos por estado. Si se fijan ahora, es por estado por cómo está organizado. Vamos volviendo a organizarlo por mes. Vaya. Ahí está, organizado por mes. Y vamos a empezar a aplicar subtotales. Ahora, aplicar el subtotal, una vez que ya tienes la tabla organizada como tú la quieres, es de lo más simple del mundo. Simplemente te vienes aquí a la pestaña de datos y le picas aquí en subtotal. ¿Qué va a hacer? Excel automáticamente va a seleccionar la tabla, va a asumir que sabe cuál es la tabla y me va a preguntar cada cambio, o sea, en qué columna queremos agregar el subtotal. Fíjense cómo lo pregunta, en cada cambio en, ¿eso qué significa? Cuando Excel vea que hay un cambio, va a meter el subtotal ahí. Aquí, por ejemplo, por eso está importante tenerlas tan organizadas. Porque aquí, por ejemplo, vamos de marzo, cambia a abril, obviamente aquí va a meter el subtotal de marzo. Va a abril, cambia a mayo, obviamente aquí va a meter el subtotal de abril. Y así consecutivamente. Si seleccionamos, así como está la tabla en este mismo momento, estado, va a meter subtotal cada vez que vea un cambio. O sea, cada vez que haya una nueva línea. Está muy desorganizado eso. Entonces, es lo básico ahí. Asegúrense de que esté organizado por como ustedes la quieran. Y luego, ese subtotal no necesariamente tiene que ser una función. Puede ser la cuenta de los elementos, el promedio, el máximo, el mínimo, bla, bla, bla. Impresionante la cantidad de cosas que puedes hacer. Finalmente, este subtotal te va a preguntar qué quieres que se lo agregue. Que se lo agregue al estado, a la región, a los contactos o a las ventas. Excel aquí asume que ventas es el campo fuerte, el campo donde queremos que le agregue el subtotal. En este caso estaría en lo correcto. Pero si se fijan, contactos también es un muy buen campo para agregarle subtotales. Y de hecho, si nosotros así lo quisiéramos, podemos agregarle el subtotal a los dos campos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a agregarle subtotal a contactos y a ventas. Ahora, ¿qué más nos está preguntando? ¿Reemplazar los subtotales actuales? Le estamos diciendo que sí, sin embargo no hay subtotales actuales, no le hemos metido ninguno. Y que nos agregue un resumen debajo de los datos. Este resumen nos va a decir básicamente el total de contactos y de ventas. Vamos a darle OK. Fíjense. Ahora sí, ya nos agregó los subtotales para marzo, para abril y para mayo. Cosa más interesante, nos agregó un outline, ¿ok? Básicamente nos agrupó los datos para que nosotros podamos minimizarlo y ver nomás los totales de marzo, los totales de abril o los totales de mayo. Y también lo agrupó para que podamos ver solo el gran total de la tabla. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Básicamente, cuando vio que había un cambio de mes, le agregó una nueva fila, escribió marzo total y agregó la fórmula de subtotal, la cual vamos a evaluar aquí en unos minutitos. Lo mismo para abril, lo mismo para mayo y por último, pues el gran total. Ahora, ¿qué es lo que hace esta fórmula de subtotal? Si se fijan la estructura de la fórmula, nosotros la podemos replicar. De hecho, lo voy a hacer ahorita mismo. Voy a escribir subtotal, voy a abrir paréntesis y nos va a pedir que le demos una función. Si recuerdan, cuando estábamos en el cuadro de diálogo de subtotal, nos daba la opción de agregarle promedio, de agregarle máximo, mínimo, cuenta, suma, lo que sea. Esto es lo mismo, ¿ok? Aquí nosotros vamos a seleccionar la fórmula que le vamos a agregar. Yo quiero que sea suma, entonces voy a seleccionar suma, le doy doble clic y me va a traer el código de la función, ¿ok? No el nombre de la función. El 9 significa suma. Le voy a dar coma y luego le voy a especificar de dónde a dónde quiero que sume. Así de simple.
Ok, entonces ya seleccioné todo esto. También con un nombre funcionaría. Y listo. Ya tenemos nuestros subtotales. Lo mismo aplica para este. Entonces, esa es la fórmula de subtotal. Esa es la función de subtotal. ¿Por qué digo que es de las más inútiles o de las que menos vamos a usar? Porque si ya estamos en cuestión de agregar subtotales, una tabla pivote sería mucho mejor, ¿ok? Pero si no queremos meter tabla pivote, siempre tenemos esta opción. Así que bien, aquí tenemos el subtotal, tenemos tabla pivote. Digo, tenemos una alternativa a la tabla pivote. Ya que veamos tablas pivote, vamos a ver por qué son superiores. Pero si no queremos recurrir a eso, bueno, esta es una opción muy viable.